Entonces, nosotros los informáticos detestamos la ambigüedad del lenguaje natural que da lugar a diferentes interpretaciones y que da lugar a las famosas discusiones en las casas en las que a uno le dicen, pero yo le dije esto, y yo, no, usted me dijo fue esto, y los dos tienen la razón, pero los dos entendieron diferente porque, porque así es el lenguaje natural. El lenguaje natural es propicio a la ambigüedad. Entonces, los informáticos nos inventamos una manera de decir, no, a mí dígame formalmente la sintaxis, y eso se llaman las gramáticas. Las gramáticas son la manera formal que los informáticos nos inventamos, bueno, realmente las gramáticas las inventaron los lingüistas, los de lenguas, porque los de lenguas necesitaban gramáticas para definir cómo la gramática del español, cómo la del inglés, cómo la del alemán, cómo la de cada uno. Entonces, el concepto gramática viene de allá, realmente. Nosotros los informáticos cogimos ese concepto de gramática, lo formalizamos de alguna manera estos señores Backus y Naur hicieron una cosa para una notación para escribir gramáticas y la llamaron la notación o la forma de Backus-Naur y se conoce en todo el mundo como las BNFs, que son las gramáticas. Entonces, ¿qué es una gramática para un lenguaje? Entonces, una gramática para un lenguaje es una cuádrupla, o sea, una tupla con 4 elementos. Un primer elemento, ya vamos a decir que es un conjunto N, un conjunto sigma y un conjunto P. Entonces, una gramática tiene 4 elementos. ¿Qué son los elementos de una gramática? Entonces, los elementos de una gramática son, primero, el alfabeto del lenguaje. Hace parte de la gramática. O sea, me tiene que decir cómo escribo en su lenguaje, cuáles son los símbolos para escribir en su lenguaje. Y eso se llaman, a esos en la gramática llaman símbolos terminales. Pero la gramática tiene otros símbolos que vienen en lo que se llama ahí N, que es un alfabeto de símbolos auxiliares diferentes de los de A, de los que son del lenguaje. Y esos son los símbolos no terminales. O sea, tenemos símbolos terminales, que son los del alfabeto del lenguaje, y símbolos no terminales, que son de la gramática, pero no son del lenguaje. Tercero, tenemos un elemento distinguido dentro de N. O sea, este realmente no es un conjunto, sino es un símbolo distinguido dentro de los símbolos que no son del alfabeto. Se llama el símbolo inicial. Y cuarto, tenemos un conjunto de producciones que son, ¿qué es una producción? Ya vamos a decir que es una producción. Aquí hay una nota que si yo uno los símbolos de A con los símbolos de N, entonces a eso lo vamos a llamar V, el símbolo de todos los símbolos de la gramática, los terminales y los no terminales. Entonces, ¿qué va a ser una producción? Entonces, una producción es algo que se escribe de la forma alfa, flechita, beta, que va a significar como una regla, que dice, si las cosas están así, entonces pueden producirse un cambio y convertirse en esto. O más bien, si yo tengo esto, esta cadena que hay aquí, produce esta cadena que hay aquí, donde alfa y beta son cadenas de símbolos de B estrella, o sea, de símbolos terminales y no terminales. Pero alfa no es todavía solo de A estrella, o sea, hay por lo menos algún símbolo no terminal. O sea, alfa es una cadena de símbolos terminales y no terminales, beta es una cadena de símbolos terminales y no terminales, pero alfa tiene por lo menos un símbolo no terminal. En beta podría haber solo símbolos terminales, pero en alfa no. O sea, el del lado izquierdo, la producción tiene 2 cadenas, la del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado izquierdo dice, si las cosas están así, entonces se puede producir esto que está aquí. Lo del lado izquierdo tiene que tener al menos un símbolo no terminal. Ya vamos a ver ejemplos. Y entonces, ¿qué es el lenguaje asociado a esa gramática? Son las fórmulas de A estrella, o sea, solo con los símbolos terminales, que se pueden derivar de sigma por un número finito de producciones. Y ya vamos a explicar qué significa derivar. Ya vamos a explicar qué significa derivar. Pero digamos, las gramáticas están hechas de esas 4 cosas, que son unos símbolos terminales, unos símbolos no terminales, un símbolo especial que se llama inicial y un conjunto de producciones. Y a partir de ahí se derivan los símbolos de las palabras del alfabeto, del lenguaje.
Ahora, los que hicieron gramáticas BNF se inventaron unas notaciones para escribir menos. Entonces, se inventaron que si, porque puede pasar una regla que dice, de alfa yo puedo producir beta 1 o de alfa puedo producir beta 2, de la misma alfa puedo producir n cosas diferentes. Entonces, si la misma alfa puedo producir n cosas diferentes, en lugar de escribir n reglas, escribo una sola que dice, de alfa puedo producir beta 1 o beta 2 o o beta n. Entonces, esta es una abreviación de eso. Cuando necesito escribir que de aquí pueden pasar varias cosas, la puedo escribir así en una línea en lugar de escribirla en n líneas. Yo voy a escribir más cortico. Otra abreviación que se inventaron los que inventaron la gramática. Si yo escribo que de alfa se produce beta y pongo entre estos corchetes cuadrados gamma, quiere decir que eso abrevia estas dos reglas, que de alfa se produce beta o de alfa se produce beta seguido de gamma. ¿Sí? Cuando yo escribo esto, quiere decir que estas dos cosas pueden pasar. Es una abreviación. La siguiente abreviación dice, si yo escribo de alfa se produce gamma con una n aquí arriba, un superíndice n, significa que de alfa yo deduzco n gamas seguidos, gamma, sino que para no escribir n veces gamma, escribo gamma elevado a la n, pero no escribo elevado al cuadrado o al cubo, porque eso no existe en esos números, sino que lo escribo tantas veces seguidas. Esas son abreviaciones de los que se inventaron las gramáticas. Cuando escribamos esta es la fórmula vacía, o sea, la que no tiene símbolos. Cuando escribamos alfa produce gamma estrella, va a significar que hay 0 elementos o más veces repetida la gamma. Esa abrevia esto que es de alfa se deduce nada o de alfa se deduce gamma seguido de alfa. Entonces, con estas dos reglas, yo genero todos los, a partir de alfa yo genero 0 o más veces repetidas la palabra gamma. Con una más, con una cruz aquí y no con un asterisco, significa que se produce una vez gamma o muchas veces gamma. Y ya vamos a verlo en ejemplos, porque estas reglas en ejemplos es que uno las aprende a utilizar. Y notación, cuando hablemos de un símbolo terminal que no sea el símbolo distinguido, bueno, los símbolos no terminales los vamos a meter entre paréntesis angulares para distinguirlos de los símbolos terminales. Es notación para que no nos confundamos de qué es símbolo terminal y qué es símbolo no terminal. Entonces, dicho esas cosas, vamos a ver nuestra primera gramática. Primera gramática. Entonces, mi primera gramática es esta. Dice, de L va a ser el símbolo distinguido. L va a ser el símbolo distinguido. No le va a poner sigma, le va a poner L. L va a ser el símbolo distinguido. Entonces, de L se produce X. X es un símbolo del alfabeto, ¿cierto? El alfabeto tiene X y Y. X estrella Y, o X estrella YY, o X estrella YY, o X más. Ese es el que estoy tratando de describir. Entonces, estoy diciendo, de mi símbolo, puedo deducir estas cosas. Entonces, primero, estos no son sino abreviaciones. Realmente, si yo lo hubiera escrito en lenguaje BNF puro, entonces me hubiera pasado lo siguiente. Mi producción número 1 tiene que ver con esto. Dice, de L yo creo el no terminal L1, y de L1 yo puedo crear Y, o de L1 yo puedo crear X seguido de L1. Acuérdense que X estrella, X estrella es 0 o más X seguida de una Y. Este significa 0 o más X seguida de 2 Y. Este significa 0 o más X seguida de 3 Y. Y este significa 1 o más X. O sea, es el lenguaje que describimos informalmente con lenguaje natural. Que decía, las cadenas son las que 0 o más, una cadena de 0 o más X seguida de 1 a 3 Y. Eso se escribe, vea, una cadena con 0 o más X seguida de una sola Y, o una cadena de 0 o más X seguida de 2 Y, o una cadena de 0 o más X seguida de 3 Y, o una cadena de X de 1 o más X. Entonces, estoy escribiendo formalmente algo que estaba escrito en lenguaje natural.
Para eso son las gramáticas, para describir formalmente y entonces no dar lugar a ambigüedades, ¿cierto? Ahora, aquí realmente estoy utilizando un lenguaje extendido porque utilicé abreviaciones. Si lo hubiera escrito sin abreviaciones, hubiera sido esto que hay aquí. Entonces, esta X estrella Y da lugar a estas dos, o una Y o una X seguida de L1. Entonces, L1 que es o una Y o otra X seguida de L1, o una Y o una X seguida de L1. Y entonces van a ser muchas X seguidas de una Y. Cuando utilice esta producción, fíjense lo que va a pasar. Digamos que yo empiezo de L y utilizo, no voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Empiezo con L, siempre empiezo con el símbolo distinguido. ¿Qué puedo producir a partir del símbolo distinguido? Entonces yo puedo producir L1, L2 o L3. Entonces digamos que yo produzco L1. Utilicé la regla, utilicé la producción P1. Voy a poner entre paréntesis. Utilicé la producción P1. Siguiente paso. Tengo L1. Entonces miro qué reglas empiezan por L1. Hay estas dos reglas que empiezan por L1. Luego puedo aplicar la primera o puedo aplicar la segunda. Supongamos que aplicamos la primera, o sea, la regla, la producción 5. Entonces, ¿qué me produce? Y. Eso aplicando la producción 5. Y voy aquí. Aquí hay símbolos no terminales. Los símbolos terminales son X y Y, y los símbolos no terminales son L, L1, L2, L3, L4. ¿Aquí en esta cadena hay símbolos no terminales? No. Entonces no hay ninguna regla que pueda aplicar porque las reglas se aplican con símbolos no terminales, no con símbolos terminales. Entonces ya no puedo producir nada más. Entonces ya aquí terminó mi producción. Produje, es este que está aquí, derivé la palabra Y. O sea que la palabra Y es una palabra del lenguaje. ¿Cierto? Empecemos, produzcamos otra. Voy a utilizar la misma regla del principio. Produzco L1. Eso es utilizando la producción 1. Pero ahora voy a utilizar la producción 6, que diría la producción 6 produzca X seguido de L1. Esa es la producción 6. Pero esta tiene terminales, tiene no terminales. Luego esa todavía no es una cadena del lenguaje, porque el lenguaje solo se hace con terminales. Entonces ahí no he terminado de producir la cadena. Entonces pues se llaman no terminales, porque los no terminales son los que permiten producir más cosas. Apenas no haya no terminales, ya tengo una cadena del lenguaje. Entonces aquí puedo aplicar otra vez, como dice Sebastián, la regla 5 o la regla 6. Si aplico la regla 5, entonces esta X no le pasa nada. A L1 se convierte en Y y apliqué la regla 5. Y ya no puedo aplicar más reglas porque aquí solo hay terminales. O sea que X seguido de Y también es una cadena del lenguaje. ¿Sí? Pero si no hubiera aplicado la 5, sino la 6 otra vez, entonces esta L1 me hubiera producido una X seguido de otro L1. Exactamente, exactamente. Con la P6. Y ahora, en el siguiente paso, entonces tendría estas dos X y el E1 podría aplicar la 5 y me produce una Y y se acabó. O podría seguir aplicando X con el E1 y así. Entonces, ¿qué lenguaje me genera esta gramática? Entonces, el lenguaje generado por la gramática son todas las cadenas de terminales que se pueden generar con él, que se derivan de él. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que me genera este? El que habíamos descrito anteriormente. Porque, ¿qué me genera? Me genera, esta primera me genera muchas X seguidas de una Y. Esta segunda me genera muchas X seguidas de dos Y. Esta tercera me genera muchas X o ninguna seguida de tres Y. Y este cuarto me genera una X o dos X o tres X no más.
Entonces, esta es la manera de describir la gramática del lenguaje que antes la describimos en lenguaje natural. Esta es la manera formal. Entonces, para eso son las gramáticas, para describir formalmente lenguajes. Por eso, los lenguajes formales típicamente se asocian con gramáticas, porque las gramáticas sirven para describir lenguajes formales. Esta es la derivación de x, y, y, esta es la derivación de x, 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 y así se pueden derivar todas las que les digo. ¿Listo? Profesor, disculpe una pregunta, es que no me queda muy claro qué viene representando lo que es L1, L2, L3, L4. ¿Son como combinaciones de los símbolos terminales o qué representa? Es que esa parte de la verdad Listo, no me listo, quedó listo. Ya clara. ahí voy, Laura, Camila. L1 es un símbolo no terminal. L2 es otro símbolo no terminal. L3 es otro símbolo no terminal y L4 es otro símbolo no terminal. ¿Para qué sirven los símbolos no terminales? Para producir diferentes tipos de cadenas. Entonces, a este L1 nos lo inventamos para producir estas. A este L2 nos lo inventamos para producir estas. Fíjate, L2 es YY, o sea, dos Y solitas, o X seguido de L2. O sea, me va a poner todas las X que yo quiera terminadas con dos Y. O sea, solo cuando utilizo esta, dejo de producir L2, o sea, la cadena se acaba. Ya no puedo generar más. Entonces, con L2 es un no terminal que me va a permitir producir estas. L3 es un no terminal que me va a permitir producir estas. Fíjate que L3 produce 3Y o X seguido de L3, que significa un pocorón de L3 hasta que le ponga Y, 3Y. O sea, todas las X que quiera seguida de 3Y. Y L4 me sirve para producir una X o una X seguida de L4, que significa otra X y otra X, hasta que utilice la de aquí arriba y ya no hay más X. Entonces produjo una o más X. Entonces L1, L2, L3, L4 y L son símbolos no terminales, Laura Camila, ¿sí? Profesor, o sea que esos símbolos no terminales me vienen representando como un número, eh, no sé, el número pues que se indique de esos símbolos terminales. O sea, por ejemplo, como usted decía, el L1 me representa una Y, el L3 me representa tres Y, o sea, es como una forma de indicar la cantidad de Entonces, símbolos terminales que se entonces van voy, a... no me representan una Y, dos Y, tres Y, sino me producen una Y o dos Y o tres Y. O sea, esta flechita no es representa, sino produce. Entonces, los símbolos no terminales producen cadenas. En este caso, produjo una cadena de tres Y. En este caso, produjo una cadena de una X seguida de lo que produzca con el L3. Entonces, es como que recursivamente él va diciendo, produzco una X seguida de lo que produzca con el E3, que puede ser una X o tres Y, y así va produciendo. Pero los símbolos no terminales producen, no representan, producen cadenas. ¿Sí? Más o menos. Si sigues con la duda, sigue preguntándome. Creo que sí, Ahora. profe, creo que sí. ¿Perdona? Creo que sí. Ok. Ok, vamos en todo caso, vamos en todo Profe, una caso. pregunta. Sí, dale. David, David. Profe, pues si yo veo el ejercicio ahí y veo el producido 6 y el producido 10, cabe la posibilidad de una recursión infinita, ¿no? Ahora, sin mayor contexto, yo cómo sé en qué número n parar, porque pues No, obviamente nuestro lenguaje no admite infinitos en no, el no, sentido. no. No permite, el lenguaje no permite, no, entiéndanme, el lenguaje no permite cadenas infinitas, pero el lenguaje tiene un número infinito de cadenas finitas. O sea, ¿cuántas cadenas con X hay? Hay infinitas. Hay la que tiene una X, la que tiene dos X, la que tiene tres X, la que tiene cuatro X, la que tiene cinco X, la que tiene... Cada cadena de esas es finita, tiene un número finito de X, pero hay infinitas cadenas de esas. Luego, las gramáticas no paran, no es que tengan que parar. Las gramáticas sirven para determinar cuándo una cadena finita está bien construida o no. Entonces, si yo le doy una cadena finita, usted me dice que está bien construida, si me dice con qué reglas aplicó para llegar a ella. En todo caso, si la cadena es finita, el número de reglas que va a aplicar va a ser finita también. ¿Sí? ¿Sí, David?
Voy. ¿Sí, David? Sí, eso está un Eh, poco complejo, ¿no? De O sea, pensar esa ojo, situación. o la Porque, infinitud no está en la longitud de las cadenas, sino en el número de cadenas finitas que hay. pero ¿Sí? a ver, si yo elijo un número determinado, por ejemplo, 1000, y Sí, hago 1000x seguidas, me cae la posibilidad de generar más cadenas. Entonces claro, yo, pero las gramáticas, ¿para qué se usan? Piensa en un compilador, está escribiendo en Python. Python es que ustedes escriben en el primer semestre, ¿cierto? Entonces, escribe un programa en Python. Cuando usted pone a compilar un programa en Python, ¿cuántos, hay infinitos caracteres o hay un número finito de líneas ahí? finito, porque si no, no terminaría el programa. No, todo programa que usted escriba, cuando lo manda a compilar, tiene un número finito de líneas. O sea, porque usted no, si no, usted se quedaría escribiendo y no lo alcanzaría a mandar a compilar. Pero cuando usted dice compile es porque ya tiene un número finito de líneas. Luego, ¿qué es lo que hace el compilador? Mirar si lo que usted le mandó está bien escrito en Python. ¿Sí? Pero lo que usted le mandó tiene un número finito de caracteres. Nunca tiene un número infinito de caracteres. Porque usted no es capaz de mandar un número infinito de caracteres porque no tiene cómo mandarlo. Entonces, pero si usted puede hacer programas tan grandes como quiera, pero el programa más grande que haga tendrá un número finito de caracteres y usted lo manda al compilador y el compilador lo que hace es mirar si ese programa finito está bien escrito en Python. Entonces, Y la esa es mi, gramática me permite escribir infinitos programas, pero todos los programas que me permite escribir son de longitud infinita. y esa es mi curiosidad, que esto, según esa regla, permite escribir lo más largo que yo quiera o pueda, pero siempre y cuando sea finito. Claro, pero lo importante es que con un número finito de reglas, solamente tiene 1, 2, 3, 4 reglas, o 12 reglas, si quiere 12 producciones, usted puede generar un número infinito de cadenas. Eso es lo importante en informática cuando usted automatiza procesos, que usted pueda automatizarlos con un número finito de cosas. Si en informática usted no logra hacer las cosas con un número finito de cosas, está olleteado porque la informática es finita. O sea, uno cree que el computador es infinito, el computador es finito. El computador ni siquiera le caben todos los números que hay en el mundo. Los números que caben en el computador son un número finito de números. Y resulta que hay infinitos números en el mundo. ¿Mm? Entonces, esa es una cosa con la que los informáticos tenemos que, ¿cómo se llama? Que lidiar todo el tiempo. Es que tengo un aparato completamente finito para modelar un mundo donde el infinito está. Y uno dice, pero ¿cómo diablos hago eso? Pues eso es lo que hacemos los informáticos, modelar en un mundo finito, por eso se llaman matemáticas discretas, porque discretizamos todo, 0, 1, 2, 3, 4, todo está discretizado en un computador, todo, hasta los números reales que son recontra infinitos están discretizados en un computador. Entonces, el gran arte de los informáticos es cómo, con un número finito de elementos, porque el computador tiene 1, 2, 16, 28 procesadores, no tiene más, tiene un número finito de procesadores, tiene un número infinito de instrucciones en cada procesamiento, tiene un número finito de memoria RAM, tiene un número finito de memoria disco, todo es finito en el computador. Y sin embargo, modelamos el mundo, que el mundo tiene muchas cosas que son infinitas. Entonces, esa es la gracia de los informáticos, tener herramientas que se escriben con finitos elementos, pero que me permiten modelar un mundo con infinitos elementos. Más o menos, esa discusión, pues me lleva a eso, a hablarte de lo que me dices. O sea, esa curiosidad que tú tienes tiene que ver con eso, con el gran reto que tenemos los informáticos de modelar un mundo con infinitas cosas, pero con infinitos elementos. Y eso es lo que hacemos los informáticos. Y eso es lo bonito de la informática, y por eso necesitan las matemáticas y todas esas cosas, porque cuando usted quiere modelar un mundo que es infinito con una cosa que es finita, hay lugar al error. Y entonces tiene que modelar el error y modular el error para que sea lo más pequeñito posible. Y eso es lo que hacemos los informáticos todo el tiempo. Tú me ibas a decir algo. Bueno, muy interesante, profe, muchas gracias. Bien. Cada una de esas especies tiene un concepto de las características se llaman Producciones. condiciones. Producciones. Sí, o reglas. O sea, cada producción es una regla que dice, si tengo L, produzca esto, si tengo L, produzca esto. Se llaman producciones. Las condiciones hay que uno deducirlo. No. Ah, bueno, no. Entonces, las producciones puede que me las den. O sea, cuando yo quiero contarle a alguien cómo es mi lenguaje formal, yo le digo, mire, particularmente ustedes que están en la carrera de acá,
A cada rato les van a aparecer lenguajes de programación nuevos. El semestre pasado era Python, este semestre están con C++, el semestre entrante va a ser con Java, el semestre siguiente va a ser con Scala, después van a trabajar con Django, con JavaScript, bueno, van a trabajar montones de cosas. Todos esos lenguajes se los van a tener que describir de alguna manera. Típicamente se los describen con ejemplos o con gramáticas. Con gramáticas es la descripción formal. Con ejemplos es una descripción como aprenda de los ejemplos. Pero cuando uno aprende de los ejemplos, puede aprender reglas que no son. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Yo voy a darles un ejemplo de esas cosas que es que yo hago afirmaciones y a veces no se queda ahí. Yo les digo, estoy pensando números, los voy a ir escribiendo. ¿Cuál voy a escribir después? Ah, no, yo voy a escribir. ¿Cuál voy a escribir después? Porque ustedes no saben la regla que yo estoy aplicando. ¿Cierto? Porque ustedes no saben la regla que yo estoy aplicando. Entonces, ¿cuál era la pregunta original? Me perdí. ¿Cuál era la pregunta original? Que si hay que deducir Ah, bueno, entonces, si yo les cuento la regla que estoy aplicando, usted va a poder deducir lo que sigue. ¿Sí? La regla que estoy aplicando es elevar al cuadrado, perdón, no porque entonces 1 al cuadrado daría 1. ¿Ves? Por ejemplo, multiplicado por el 1. 1 por 2, no porque 1 por 1 no daría 2. No. Es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Es 2 a la anterior, mejor dicho. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 4 da 16. 2 a la 16 es el que sigue. Pero yo tengo que decir la regla, o sea, usted no la tiene que adivinar. Si yo se la digo, usted sabe cómo se escribe. Pues si yo no se la digo, entonces adivinarla va a ser muy complicado. Típicamente uno usa las gramáticas para explicarle al otro lo que yo diseñé. Este es mi lenguaje. No le dice uno, adivine cuál es el lenguaje que yo estoy escribiendo. Uno le dice, este es el lenguaje en que escribimos. Cuando usted le van a enseñar Python, Python tiene una gramática. Cuando le van a dar C, tiene una gramática. Si le dan Java, tiene una gramática. Todos tienen una gramática. Y todos se describen con una gramática. Sebastián. Para aprenderle ya a ver si nosotros contamos con un número finito de reglas y ese número finito de reglas toma infinitas posibilidades De escribir cosas. un resultado finito. Exacto. Igual, usted en Python tiene un número finito de ¿cómo se llaman? De símbolos, ¿cómo se llaman? Reservados. El if, el else, tiene un número finito, tiene un número finito de lenguaje. El lenguaje tiene un número finito de símbolos para escribir en ese lenguaje. Pero usted escribe infinitos programas. O sea, todo el mundo puede escribir programas diferentes. Y siempre le puedo poner un programa diferente. O sea, usted puede escribir infinitas cosas con un número finito de símbolos. El español, ¿cuántos símbolos tiene el alfabeto español? 26. Bueno, 26 letras, ¿no? Si le pone la coma, el punto y coma, digamos que 128, no, que 256, porque lo que han hecho los computadores hay un código ASCII para cada cosa de esas. Entonces hay 256 caracteres que se usan en el mundo. ¿Listo? Con esos, que son 256, usted escribe infinitas frases, todas las que quiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles están bien escritas? Yo le digo las reglas con las que yo escribo y usted me dice cuáles están bien escritas. Y las reglas que yo le digo son finitas, pero son finitas para escribir infinitas cosas. ¿Sí? Profesor, Sí. disculpe otra vez una pregunta. Entonces, es que quiero saber si concluí bien la explicación que me diste antes. Entonces, pues yo estoy en lo siguiente. Los símbolos no terminales producen cadenas con un número finito de símbolos terminales. Exacto, los símbolos no ¿Sí? terminales, aplicando producciones, producen cadenas con un número finito de símbolos terminales. Así es. Profe, y entonces el objetivo de usar producciones es llegar a una cadena de símbolos terminales que me cumpla mi regla sintáctica. Exacto, el objetivo de usar producciones es decir, yo le escribo algo y usted me dice si está o no está en el lenguaje. Entonces, está en el lenguaje si yo lo puedo deducir, derivar con una serie de producciones. Y entonces, Y de cuando eso acuerdo. pasa, eso está bien escrito. Eso es lo que hace el lenguaje, el compilador de Python. Él llega y le pasa una cosa que deduce sin
Y si está bien escrito, entonces le dice, eso está bien escrito, yo se lo compilo. Pero si tiene un error y le dice, aquí le falta una coma, aquí no indentó bien, aquí no sé qué, él también se lo dice. Profe, ¿y de acuerdo a qué sabemos qué producción usar? O sea, ¿es como deducción o de acuerdo a qué? O sea, ¿cómo se hacen las producciones? Sí, o sea, ¿cómo sé qué orden debo seguir de producción No, o no, es como no, aleatorio? no. Digamos, a ver, por ejemplo, no es aleatorio, pero tiene cierta alternatividad, cierta combinatoria. Por ejemplo, si yo te pregunto, la cadena XXXXY es una cadena del lenguaje, entonces es una cadena de este lenguaje, entonces tú te puedes poner a mirar qué producciones me produce una X al principio. Y resulta que hay varias que te producen una X al principio. O sea que esta cadena que está aquí, esta cadena que está aquí, se pudo producir empezando con L1, o se pudo producir empezando con L2, o se pudo producir empezando con L3. Entonces, hay tres alternativas y si tienes que averiguar, tendrías que ir como por tres caminos hasta que produzcas XXXXYY. Ahora, otra manera de verlo es decir, no, yo voy a empezar por el final. ¿Quiénes producen YY? Y entonces, eh, eh, solo la 2 produce YY. Entonces digo, uy, debe ser que ahí llegaron por L2. O sea, habría que usar cierta estrategia para saber cómo se produjo ¿cómo se llama? Esa frase. Ahora, no siempre lo logro fácilmente, por eso el compilador a veces le dice a usted, yo creo que le faltó una coma, y uno le pone ahí, no le faltaba una coma, le faltaba era una indentación, y por eso él creía que le faltaba una coma, pero era porque él estaba produciendo una cadena diferente a la que yo estaba pensando, pero, pero podía ir por varios caminos hasta ese pedacito. Entonces, digamos que no es al azar, es dirigido por lo que yo escribí. Dependiendo de lo que yo escribí, entonces hago una exploración de cómo llegar a eso, con algún criterio inteligente, como tratar de ir generando lo que tengo primero, lo que tengo de último, cosas de ese estilo. O sea que inicialmente yo voy a tener la cadena planteada y de ahí ya se empieza como a deducir el camino que se siguió Eh, para llegar a ella. exactamente, Ah, ok. exactamente. Bueno, Pero muchas lo gracias. importante en este curso lo importante es, ustedes van a ver en matemáticas discretas 2 las gramáticas y las van a estudiar más a fondo y todo eso. En este curso, el concepto de gramática lo estoy introduciendo solo para decirles que los lenguajes formales se describen por medio de una gramática. ¿Sí? Y son así, pero nosotros no vamos ni siquiera a hacer una evaluación sobre gramáticas o cosas de ese estilo, más que jugar un ratico hoy y en el quiz del lunes con sistemas formales para saber que entendieron lo esencial. Pero eso no es lo esencial de este curso, ni siquiera aparece un examen ni nada de esas cosas. Simplemente para decirles que nosotros vamos de sistemas formales a sistemas lógicos y luego a las lógicas y ahí nos vamos a empezar a meter en las cosas del curso. Solamente es para decirles que lo que estudiamos tiene que ver con la informática, aunque en este curso no alcancemos a explorar todas esas cosas, porque para eso está la carrera, para explorar muchas de ellas. Yo lo que quiero es que tengan claro que lo que vemos aquí tiene aplicaciones por todos lados. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a dejar de grabar.